En los últimos 3 meses, de octubre para acá, estamos meditando en los diferentes aspectos de la bondad de Dios, de su carácter. Estamos aprendiendo un poco más de su carácter, de sus atributos. Y hemos visto, el primero que vimos fue el Dios creador de todo cuanto existe. También de la providencia de Dios. Sabemos que su providencia siempre está con nosotros. También pudimos ver de su misericordia y de su amor, de cómo Dios se conduele de cada uno de sus hijos. Del celo, fue otro de los atributos de Dios, del celo santo de Dios por su pueblo. Y también de la necesidad que tenemos los hijos de Dios de conocer cada día más el carácter de nuestro Dios, de conocer más, en definitiva, de Él. Los versículos en los que vamos a meditar en esta mañana se encuentran en el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, como todos sabemos, fue escrito por el profeta Jeremías. Y estaremos meditando en el capítulo 3, viendo del versículo 1 al versículo 26. No lo voy a leer al principio y vamos a ir leyéndolo durante la predicación. Vamos a estar meditando sobre estos versículos. Pero ahora voy a leer solamente 2 versículos que son, en cierta forma, el centro de la predicación y tal vez los 2 versículos más conocidos por nosotros. Y son los versículos 22 y 23. Y en estos versículos se encuentra el tema de la predicación, que es la fidelidad de Dios, que es otro de sus atributos. Y como decía, para mí es el atributo que en cierta forma aglutina todos los demás atributos, la fidelidad de Dios. Y voy a leer los versículos 22 y 23. Y dice así el profeta Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias o sus bondades. En realidad, la segunda vez que pone misericordia es traducido como bondades de Dios. Y después dice: nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios significa que Él es inmutable. La palabra inmutable, su significado es algo que no cambia. Que Dios es fiel a su palabra. Prometió salvar a su pueblo y mantendrá su promesa para siempre. Él prometió desde la eternidad salvar a su pueblo y su promesa persistirá para siempre. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y nada, ni nadie puede evitarlo. Nada ni nadie puede cambiar los planes de Dios. Y hermanos, esa es una buena noticia para ti y para mí. En esta mañana vamos, dentro de la serie, como dije, sobre los atributos de Dios o el carácter de Dios, vamos a meditar sobre este atributo tan hermoso que es la fidelidad de Dios. Y que lo hemos cantado en la última alabanza, porque lo cantamos muchas veces, que Dios es fiel. Hablamos de que la fidelidad de Dios es para siempre. Lo decimos con nuestra boca. Pero hoy vamos a ver algunos aspectos de la fidelidad de Dios que deben de estar en la vida de todo hijo de Dios. Y como decía, vamos a ver este atributo
bajo dos aspectos. El primero tiene que ver con la fidelidad de Dios en general, como la vemos en la revelación bíblica, como la vemos en su palabra y principalmente en el Antiguo Testamento. Y el segundo aspecto que vamos a estar meditando tiene que ver con la fidelidad de Dios en el contexto del dolor y de la tragedia. Y para ello meditaremos en este capítulo 3 de Lamentaciones. Y finalmente podremos ver algunas aplicaciones prácticas para correr la vida cristiana, o mejor dicho, para correr bien la vida cristiana. En primer lugar, la fidelidad de Dios en el sentido general, como estaba diciendo. Y cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios, básicamente nos referimos a que Dios siempre hace lo que Él dice que hará. Que Dios siempre cumple lo que Él promete. Y que Dios siempre hace lo que Él dice que hará. Que Dios siempre puede hacer lo que Él dice que hará. Porque Dios es omnipotente, Él todo lo puede. De hecho, Daniel 4:35 nos dice que nadie puede detener su mano, absolutamente nadie puede detener su mano. Y Isaías, en el capítulo 14, versículo 27, lo dice de otra manera. Si el Señor lo ha determinado, nadie puede impedirlo. Dios siempre cumple sus promesas. Y es así porque Dios, como dije al principio, es inmutable. Dios no cambia. Dios no puede cambiar. Y fíjate cómo nos lo dice en su palabra. En Malaquías 3:6, Dios lo afirma. Nos dice, porque yo, Jehová, no cambio. Y nunca ha cambiado. Ni siquiera puede cambiar sin dejar de ser Dios. Y Apocalipsis 3:14 nos dice que Él es fiel y verdadero. Pero hermanos, aquellos que Dios hace o que a Dios le place, a nosotros, a sus hijos, nos bendice. Seguimos viendo Malaquías. Yo te he leído la primera parte de Malaquías que dice, porque yo el Señor no cambio. Y la segunda parte nos dice, por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Pero además, Él renueva su misericordia cada mañana. La fidelidad de Dios aparece frecuentemente unida en un mismo versículo con la palabra misericordia. Y básicamente se une para hacer un énfasis en lo totalmente confiable que Dios es. Inamovible, firme, constante. En definitiva, Dios es fiel. La palabra fiel es una palabra absoluta. La palabra fiel no admite parcialidad. Si lo trasladamos a nuestra vida cotidiana, en el matrimonio, el hombre y la mujer no puede ser un 90% fiel uno al otro, o un 80% fiel, o es fiel totalmente, o cuando una persona no es fiel a su esposa o a su marido, no se le dice que es algo fiel o poco fiel, se dice que es infiel. Entonces, la palabra fidelidad no admite parcialidad. Y Dios es 100% fiel. Entonces vamos a ver ahora lo firme, lo constante e inmutable que es Dios. En el Antiguo Testamento la fidelidad de Dios se describe como una roca, así de firme, como una roca. Escucha cómo Moisés, al final de la travesía de los 40 años por el desierto, y Moisés
vivió 40 años por el desierto y vio muchas cosas, sufrió muchas cosas. Fijaros cómo él lo explica. En Deuteronomio 32:4, Moisés dice: Él, Dios, es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y el segundo énfasis de la fidelidad de Dios tiene que ver con la lealtad de Dios a su pacto. Dicho esto, vamos a ver algunos versículos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y todos sabemos lo que es un pacto. En nuestra vida, un pacto entre dos personas, pues un acuerdo entre dos personas, pero en el contexto en el que estamos viendo de la fidelidad de Dios, el pacto de Dios con su pueblo es un pacto unilateral de Dios con su pueblo, no de Dios y su pueblo, sino de Dios con su pueblo. Y fijaros cómo lo dice el Señor en su palabra: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. Y el primer acuerdo unilateralmente o pacto de fidelidad de Dios con su pueblo entra en vigor cuando Dios le entrega la ley a Moisés. Pero anteriormente había hecho un pacto con Adán, un pacto con Abraham y con Noé. Pero la ley fue dada con Moisés y fue puesta en escrito. Y es que en el Antiguo Testamento es donde mejor se ve el carácter de Dios. Y este fue el plan de Dios para el pueblo judío, para el pueblo elegido por Dios, como hemos visto. Y también podemos ver cómo ese plan dio paso al segundo pacto de Dios, el nuevo pacto en su sangre, en la persona de Cristo Jesús. El pacto dado a Moisés, la ley, estuvo vigente no hasta que Cristo vino, sino hasta que Cristo expiró, porque Cristo vino a cumplir la ley. Y la ley no quedó del todo cumplida, como he dicho, hasta que Cristo entregó su vida y con su muerte pone en efecto el segundo pacto. Mira cómo Hebreos 9:17 nos lo dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador viva. Era necesario que Cristo muriera para que la ley fuera abolida. Hermanos, todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo y todo el Nuevo Testamento gira alrededor de la vida de Cristo. Por eso decimos que la Biblia es cristocéntrica. Fíjate cómo encontramos esa verdad, cómo se nos dice esa verdad en la palabra de Dios. Juan 1:45. Felipe encuentra a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, a Jesús de Nazaret. Hermanos, la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento aparece en la relación de Dios con su pueblo. Escucha a Moisés de nuevo en Deuteronomio 7, versículo 9. Conoce que Dios es el Dios verdadero, Dios fiel,
Aquí lo está diciendo como si fuera ya no un adjetivo, la fidelidad, es como si fuera un sustantivo, lo une Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Salmo 36:5 nos dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Está diciendo lo mismo, está poniendo en la misericordia de Dios, llega hasta los cielos, y la fidelidad de Dios hace lo mismo, llega hasta las nubes, hace lo mismo, llega hasta los cielos. Y Isaías 25:1 nos dice: desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Tus planes son fieles y seguros. Y la Biblia está llena de ejemplos de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, desde la historia de Noé y el diluvio hasta el éxodo de Egipto, la vida de David, la vida de Cristo. Vemos la fidelidad de Dios en acción como un beneficio para nosotros, para sus hijos. Uno de los ejemplos más significativos lo vemos de la fidelidad de Dios, lo vemos en la historia de Abraham, cómo Dios cumple fielmente la promesa que le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, hermanos, ¿cómo sabemos que Dios es fiel? Siempre fiel. Bueno, como dije al principio, Dios es inmutable, no puede cambiar. Y lo hemos visto en Malaquías, que el Señor mismo lo dice: yo, Jehová, no cambio. Por lo tanto, Él es Dios fiel a su palabra. Él ha prometido salvación a su pueblo y cumplirá su promesa para siempre. Y no solamente vemos esto en el Antiguo Testamento, vamos a ver ahora algunos versículos en el Nuevo Testamento. Dios es fiel a su llamado. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios a su llamado. Él nos hizo un llamado y Él es fiel hasta el final. Y Pablo nos dice en 2 Timoteo 2:19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y en el mismo capítulo, unos versículos antes, que el versículo 13, nos dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Dios siempre hace lo que Él dice y siempre cumple las promesas que ha hecho en su palabra. No solo no se negará a sí mismo, sino es que no puede negarse, porque, como hemos visto, Él es Dios fiel y verdadero. Hermanos, en cierta manera, cuando tú y yo desobedecemos a Dios, estamos poniendo a prueba la fidelidad de Dios. Es como si estuviéramos tentando la fidelidad de Dios, pero Él es fiel y no cambia, no puede cambiar, a pesar de que su pueblo es un pueblo infiel. Y ahora vamos a ver, en segundo lugar, la fidelidad de Dios en el contexto del dolor y la tragedia. Y para eso vamos a estar viendo un poco en Lamentaciones, en el capítulo 3.
Tal vez aquí la fidelidad de Dios, en términos general, tal vez es más fácil de aceptarla. Pero yo creo que cuando pasamos por momentos de dolor, por momentos de tragedia, por tribulaciones, ahí tal vez creo que nos cuesta un poco más aceptar de que Dios sigue siendo fiel a pesar de las circunstancias que estamos pasando. Y el libro de Lamentaciones consiste en una serie de 5 poemas, de 5 lamentos escritos por el profeta Jeremías. Y muchas veces hemos oído, incluso hemos dicho, ¿no? Decimos el profeta llorón. O suele decir Jeremías, el profeta llorón. Pero hermano, si tú lees Lamentaciones, lo que pasó Jeremías, la verdad que yo creo que tuvo bastante motivo para llorar. Y Jeremías podría haber dicho lo que dijo el salmista: ríos de lágrimas vierten mis ojos. Yo creo que Jeremías lo podía haber dicho con toda tranquilidad, porque lo pasó bastante mal. Y como decía, el libro de lamentos, el libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, nos habla de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y es que durante muchos años el pueblo israelita estuvo recibiendo la palabra de Dios a través de los profetas, pero no hicieron caso a la palabra de Dios, no le prestaron atención, y al final fue demasiado tarde. Y podemos ver en estos versículos de Lamentaciones lo que pasó, lo que le ocurrió al pueblo de Israel. En los capítulos 1 y 2 nos presenta el lamento, Jeremías nos presenta el lamento desde la perspectiva del pueblo. Pero cuando llegamos al capítulo 3, que es donde vamos a estar meditando un poquito, el panorama cambia radicalmente. Mira cómo comienza el capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Jeremías sabía que detrás del poder del rey Nabucodonosor había un poder mucho mayor, que era el poder de Dios, que era el que había traído todo este mal. Era Dios que al final de cuentas estaba disciplinando al pueblo de Israel por su idolatría. Si veis la historia, si leéis los versículos primeros, veréis que el pueblo de Israel se apartó de Dios. Tenía ídolos, incluso mataban a los niños como ofrenda a esos ídolos. Hacía cosas verdaderamente impensables, increíbles, y el Señor lo tuvo que disciplinar. Dios, como dice aquí, se había volcado contra ellos. Escucha el versículo 8 y 9. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció
mis senderos. Hermano, ¿alguna vez tú te has sentido que le estás orando a Dios y parece que como si no te oyera? ¿Te has encontrado alguna vez en esa situación? ¿Te está pasando por un momento muy difícil orar a Dios y parece que no te oye? Eso es exactamente lo que nos está diciendo aquí Jeremías. Nos está diciendo de que estaba orándole a Dios, pero que el Señor no le estaba oyendo. Pero no era así, no era así. Quiero compartir ahora una historia, vamos a hacer como un pequeño énfasis, y quiero compartir una historia que leí hace un tiempo y que pienso que es una buena ilustración para esta predicación. Y dice así: en el año 1488, el explorador portugués Bartolomé Díaz fue el primer europeo en navegar por un estrecho bastante peligroso en el extremo sur de África, al que bautizó con el nombre de Cabo de las Tormentas. Pero cuando el rey de Portugal se enteró del descubrimiento, rebautizó a este paso con el cabo, con el nombre con el que se le conoce actualmente, Cabo de la Buena Esperanza, porque el rey pensaba que ese podía ser un paso que lo llevaría hacia las Indias, y así fue realmente, así fue posteriormente, fue un paso de tránsito hacia las Indias. Así que aquí, hermanos, aquí vemos un mismo lugar bautizado con dos nombres completamente opuestos: Cabo de las Tormentas y Cabo de la Buena Esperanza. Y es una buena ilustración para la vida cristiana, como decía, porque el primer nombre refleja las dificultades del viaje y el segundo refleja la esperanza del destino, la esperanza de nuestro destino. Y es una lección que aprendemos de este pasaje que estamos meditando en Lamentaciones capítulo 3. Hermano, Jeremías estaba navegando. Aquí, en lo que hemos leído, por el Cabo de las Tormentas. Escucha los versículos del 14 al 20. Él nos dice: fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjo, mis dientes quebró con cascajos, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mí, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Jeremías continúa navegando por el Cabo de las Tormentas. Está en una situación muy complicada. La circunstancia en la que él se encuentra no le da perspectiva de ver ninguna luz. Pero fíjate, cuando llegamos al versículo 21, cómo el panorama cambia totalmente. Dice en el versículo 21: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. El Cabo de las Tormentas de repente se había convertido en el Cabo de la Buena Esperanza. El versículo 22, él sigue diciendo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas
son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Fijaros que un poco antes él estaba diciendo que su alma estaba desolada, que su alma no tenía consuelo, estaba destrozado. Y sin embargo, ahora, como hemos leído, dice, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. En él esperaré. Ahora tiene esperanza. Porque como él mismo dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y nos podemos preguntar, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Porque las circunstancias, si os fijáis, las circunstancias en las que está Jeremías son las mismas. Nada ha cambiado. Y si seguimos leyendo, el capítulo 4, el capítulo 5, sigue las mismas circunstancias. Nada ha cambiado. Pero él había cambiado. Jeremías había cambiado. Jeremías había tomado la decisión de contemplar el panorama a través del carácter de Dios y no a través de las circunstancias que lo estaban rodeando. Hermanos, es imposible para un creyente enfrentar las dificultades de la vida sin descansar en el Señor, en su carácter y en sus promesas. Que Dios nos ama con un amor que no termina, con un amor que nunca cambia, porque Él es fiel. El versículo 22 que hemos leído nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades, nunca decayeron sus bondades. La misericordia del Señor jamás termina, jamás termina. Pero no dependen de ti ni de mí, dependen de su bondad y de su fidelidad. Por eso decía que la fidelidad, en cierta forma, aglutina todos los demás atributos del Señor. Escucha el versículo 23, nuevas son cada mañana. Y aquí Jeremías exclama, grande es tu fidelidad. Resaltar la exclamación de Jeremías en medio de esta circunstancia que le está pasando. Y si os habéis fijado, aquí hay un cambio en la actitud de Jeremías. En el texto, Jeremías, en lo que hemos leído hasta ahora, él está hablando acerca de Dios. Pero cuando llega al final del versículo 23, él empieza a hablarle a Dios. Fíjate la segunda parte del versículo 23. Nos dice, la primera parte nos dice, nuevas son cada mañana tus misericordias. Y la segunda parte dice, grande es tu fidelidad. Él está diciendo, Dios, grande es tu fidelidad. Aquí Jeremías le está hablando a Dios. No está hablando de Dios, sino está hablándole a Dios. Aquí su teología, podemos decir, su conocimiento de Dios, le está llevando a alabar a Dios. Y es que, hermanos, nuestra teología, nuestro conocimiento del Señor nos tiene que llevar a que nuestra vida sea una vida de doxología. La palabra doxología es
alabanza. Nuestra teología se tiene que convertir en doxología, se tiene que convertir en palabras que alaben al Señor. Y hermanos, si nuestra teología, sobre todo cuando pasamos por circunstancias difíciles, no se convierte en doxología, en palabras de alabanza a Dios, es porque o bien nuestra teología es pobre, no conocemos bien al Dios que tenemos, o bien porque no estamos aplicando bien nuestro conocimiento, nuestra teología, a nuestra vida de fe. Y es importante que, sobre todo, en todo momento, pero especialmente cuando pasamos por momentos de dificultad, nos agarremos a las promesas de Dios, traigamos a nuestro corazón y a nuestra mente, como vemos aquí a Jeremías, la fidelidad de Dios, que Dios es fiel en cualquier circunstancia que pasemos en nuestra vida. Y hermanos, este atributo, la fidelidad de Dios, es maravilloso para ti y para mí, porque de la fidelidad de Dios a su pacto es desde la eternidad, a pesar, como decía antes, a pesar de la infidelidad de su pueblo. Él decidió amarnos, Él juró que nos amaría y Él es fiel, totalmente fiel, para cumplir su promesa. Y Él es fiel desde la eternidad. Antes que el mundo fuera creado, voy a decir como montando, aunque eso se encuentra en Romanos, lo podemos ver en Romanos, pero es como si en la eternidad Dios Padre y Dios Hijo se hablaran y el Padre le dice al Hijo que le va a dar un pueblo, pero un pueblo infiel al que Él debe de amar de una manera incondicional, pero que tiene que ir, tendría que sufrir en la cruz para que la justicia del Padre pudiera ser reivindicada. Entonces, el único justo, el Hijo, tiene que ir a la cruz para pagar por nuestros pecados y para que a la vez Dios, su justicia, fuera reivindicada y Dios sea el Dios de justicia, pero a la vez el Dios que justifica también a sus hijos. Y Cristo lo hizo. Y desde ahí Dios es fiel a su pacto. Y Dios es misericordioso, como hemos visto, y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios es como el maná en el desierto, caen cada mañana. Leemos también en la palabra de Dios que cada día tendrá su propio afán, pero cada día tendrá también su propia porción de la misericordia de Dios para nosotros. Y podemos estar seguros en eso, porque Dios es fiel y Él lo ha prometido en su palabra. Y ahora vamos a ver finalmente algunas aplicaciones que podemos sacar de estos versículos para nuestra vida durante la carrera de la fe. Y la primera es que yo necesito esa fidelidad de Dios para correr bien y para terminar bien la carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe. Hermano, Dios ha prometido que si verdaderamente tú iniciaste la carrera,
Eso implica que si de verdad naciste de nuevo, no hay manera, no hay forma de que no vayas a terminar la carrera, porque Dios lo ha prometido en su palabra. Pablo nos dice: yo estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el Espíritu de Dios que trajo tu nuevo nacimiento, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, si Él la comenzó, Él la va a terminar. Él es fiel. Él te llamó y Él te va a esperar hasta que tú entres en el hogar celestial. Escucha a Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses en 5:24. Les dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Y qué cosa hará? Bueno, aquella para la cual nos llamó. ¿Para qué nos llamó Dios? Para salvación. Y Dios lo hará. Y un día te vas a encontrar con tu Redentor cara a cara, porque fiel es el que te llamó. Hermano, tú puedes tener la seguridad de que si has nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios vive en ti, Dios te va a acompañar hasta el día que vayamos a su presencia. La segunda es que en esa carrera hay obstáculos, hay tentaciones. Pasaremos por el cabo de las tormentas. Y no digo por si pasamos por el cabo de las tormentas o que a lo mejor pasaremos. No, pasaremos por el cabo de las tormentas. Bien por culpa de nuestro pecado o bien por vivir en un mundo caído en el cual hay circunstancias que tenemos que pasar, pero Dios es fiel. Primera de Corintios 10:13 nos dice: fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la salida, a fin de que pueda resistirla. Nuestro Dios es fiel en medio de la aflicción. Pasaremos por dificultades, pero como dice el Señor, Él siempre nos dará la salida. En tercer lugar, nosotros estamos en medio de una guerra espiritual, pero escucha a Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, en 3:3, les dice: pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Hermanos, Dios dice que nos protegerá del maligno, porque sabéis, la batalla en la que estamos no es la batalla mía, ni la batalla de Salvador, ni la batalla de Mami, de ninguno de nosotros. La batalla en la que estamos es la batalla de Dios, es la batalla del Señor. Y la vestidura con la que te vas a vestir, todos sabemos cómo se llama: la armadura de Dios. Así que la batalla es de Dios, la armadura es de Dios, la palabra es de Dios, los hijos somos de Dios y la victoria es de Dios. Pasaremos por el cabo de las tormentas, seguro, pero Dios lo transformará, y llegaremos al cabo de la buena esperanza, porque Dios nos asegura la esperanza de nuestro destino. En cuarto lugar, cuando pasemos por el cabo de las tormentas, tenemos la promesa de que el Señor estará a nuestro lado, de que no estaremos solos. Dios lo prometió
Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y Hebreos 13:5 nos dice, nunca te dejaré, en singular, nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo en todas las circunstancias, en todo momento. Nunca estarás solo. Siempre, si eres hijo de Dios, siempre habrá uno más. Uno más en las tormentas, uno más en las aguas, uno más cuando pasemos por el fuego, siempre habrá uno más. Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y por último, hay una realidad, hermanos, y es que tú y yo pecamos. Y pecamos más de lo que pensamos muchas veces. Y tanto pecamos que Dios tiene que renovar sus misericordias cada día. Cada día Dios tiene que renovar su misericordia sobre ti y sobre mí, todos los días. Pero si vamos a Él y confesamos nuestros pecados, escuche lo que Dios nos dice en su palabra, en Juan 1, versículo 9. Nos dice Dios que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y es justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, nuestra teología, nuestro conocimiento de Dios, a veces cuando hablamos de la palabra teología, pensamos que es para ciertas personas que estudian mucho la palabra. Nuestra teología quiere decir nuestro conocimiento de Dios. Puede ser mayor o puede ser menor. El conocimiento de nuestro Dios, de su carácter, nos tiene que llevar a vivir una vida de doxología, de alabanza a nuestro Dios, como dije antes, y nos encontremos en las circunstancias que nos encontremos. Y hermanos, que tú y yo pueda decir como Jeremías, el profeta lloró, que podamos decir esta exclamación: grande es tu fidelidad, Señor, grande es tu fidelidad para mi vida. Porque si el Señor nos llamó, Él nos va a acompañar todos los días de nuestra vida hasta el fin. Que el Señor bendiga, hermanos. Amén.